¿Puedes ver esto? Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Nos reunimos ahora para escuchar la defensa de una tesina de Juan Antonena, que ha trabajado sobre datos relevados durante varios años en la zona del barrio de Loboché y que es parte del proyecto de investigación sobre el acuífero Santa Rosa Toay, que finaliza este proyecto en diciembre de este año. Así que, Juan, es todo tuyo el Zoom, así que podés arrancar cuando quieras. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos a la presentación de mi tesina. Espero que funcione bien. A ver, bien. Bueno, bienvenidos a todos a la defensa de mi tesina, titulada Estimación de la recarga y su relación con el consumo de agua subterránea del acuífero Toay Santa Rosa, provincia de La Pampa. La misma fue dirigida por Carlos Camiletti y codirigida por Natalia Loyola. A ver, bien. El trabajo se divide en 6 temas principales, que son la introducción, el área de estudio, metodología, resultados, estimación y análisis de la recarga y conclusiones. El objetivo general del trabajo era evaluar el impacto de la organización sobre la dinámica del agua subterránea de un sector periurbano oriental de la localidad de Toay para el periodo 2010-2021, mediante la determinación del balance hídrico y el análisis de la evolución del nivel freático. También el objetivo específico era establecer la relación entre la recarga y el consumo a partir de la fluctuación del nivel freático, como así determinar si existe un vínculo entre el comportamiento del acuífero y la tasa de incremento poblacional de la zona. La hipótesis era que la zona caracterizada como de recarga del acuífero ha tenido una evolución negativa del nivel freático como consecuencia del incremento poblacional de la última década, en particular del periodo 2010-2021. El aumento del consumo por la explotación de agua subterránea ha generado un déficit en el balance hídrico que se amplifica durante la temporada estival. En cuanto al área de estudio, se dividió en 7 ítems principales, que son la ubicación, clima, geomorfología, suelo, marco geológico y estratigrafía, marco hidrogeológico y marco urbanístico. Bien, el área de estudio se encuentra representada por un polígono de geometría rectangular de rumbo noroeste-sureste. El mismo posee 6,4 kilómetros cuadrados de área y se encuentra en el margen oriental del departamento de Toay, a escasos metros del departamento de Santa Rosa, en parte de lo que es el barrio Loboche, y se encuentra emplazado sobre la sección más occidental del área definida por Cavalier como acuífero Toay Santa Rosa en Catrillo. En cuanto al clima, el APA posee uno de los registros más extensos, pluviométricos para el departamento de Toay. Este registro abarca desde el año 1921 y para este caso se utilizó hasta el 2020. En el mismo se puede ver la gran variación que presenta en cuanto a las precipitaciones año tras año. Se puede observar que la media es cercana a los 622 milímetros y que hay una leve tendencia positiva que indica que las precipitaciones han ido en aumento en el último tiempo. De aquí es importante dejar en claro que estos datos se presentan únicamente como marco teórico y no son utilizados luego para el cálculo de balance. En cuanto a la media, se puede observar claramente cómo es el periodo invernal el que presenta los menores valores, junio, julio y agosto. Abril, mayo y septiembre serían como meses de transición, y el semestre de octubre a marzo es el que presenta los mayores valores en cuanto a las precipitaciones, siendo marzo el mes más lluvioso, si se quiere, con un promedio de 85 milímetros aproximadamente. Según la serie 1961-1990, a partir de los datos del Servicio Meteorológico Nacional, se puede observar que también hay una marcada tendencia estacional en cuanto a lo que es la temperatura, con inviernos fríos y veranos cálidos, siendo enero y diciembre los meses más calurosos, y junio y julio los que se presentan con menores temperaturas en promedio. Bien, de acuerdo con el trabajo de Cano de 1980, en dicho trabajo se presentan los valores de evapotranspiración potencial y real para la provincia de La Pampa. Se pueden observar isolíneas. La isolínea de color negra representa los valores de evapotranspiración potencial, la línea punteada son los valores de evapotranspiración real,
Y la circunferencia hace referencia al área de estudio, que se encuentra exagerada para que se pueda observar. A partir de la ubicación de la misma se puede identificar que la evapotranspiración potencial para la zona sería aproximadamente 800 milímetros y la real rondaría los 600 milímetros. En cuanto a la geomorfología, se puede decir que el área de estudio está dominada por cuerpos medanosos, los cuales le dan este relieve ondulado, como se puede observar en la fotografía. Los cuerpos poseen altura variable de entre 12 y 6 metros, que tienden a desplazarse hacia la periferia de los mismos. La importancia de estos radica en que constituyen un área preferencial de recarga para el acuífero. La imagen en cuestión es de lo que se denominó como un cuerpo medanoso principal, no sé si se ya ve el cursor, cercano a la ubicación del pozo. Este diagrama tomado de Camilite Mariño 2014 indica la ubicación de los cuerpos medanosos principales y secundarios, como así también la cercanía que tiene el área de estudio con respecto al departamento de Santa Rosa. Por otra parte, se puede identificar que el pozo en el cual se llevaron a cabo los registros fletimétricos se encuentra muy cercano a uno de los cuerpos medanosos principales. Dichos cuerpos fueron parcial o totalmente modificados en algunos casos por la urbanización reciente que ha sufrido el área, trayendo consigo una serie de efectos negativos como la compactación, que afecta de manera directa la infiltración y por ende la recarga. En cuanto al suelo, Cano en su trabajo de 1980 realizó una discriminación en donde se pudieron observar distintas subregiones. Es de interés para este trabajo la subregión de las colinas y lomas, que se caracteriza por tener un material parental compuesto de depósitos arenosos recientes con distintos grados de selección. También Bonafina, en su tesis de 2021, eh, introduce resultados de una calicata que se realizó dentro del área de estudio, a escasos metros del pozo donde se realizaron los registros. En dicho estudio se caracterizó el suelo como ustizament, compuesto por arenas medias, muy buena permeabilidad, muy buen drenaje, capacidad de campo del 18%, punto de marchitez permanente del 10% y por ende una reserva de agua útil del 8%. Estos valores son importantes porque son los que luego se utilizan en el cálculo de recarga con Visual Balance. En cuanto al marco geológico de estratigrafía, el esquema tomado de García 2021 indica que hay tres tipos de litología predominantes: un basamento del neoproterozoico, compuesto por rocas metamórficas y sedimentarias similares a las de sierras pampeanas orientales, que se encuentra a una profundidad de unos 200 metros o se infiere a partir de geofísica. Por encima se deposita la formación Cerro Azul del Mioceno, compuesto por limolitas arenosas, areniscas muy finas con intercalaciones arcillosas, y la misma se culmina con presencia de calcretes en la parte superior. Por último, tenemos arenas medias a muy finas, de origen eólico y de edad holocena. En cuanto al marco geológico, tenemos un mapa en donde se pueden observar los principales acuíferos de la provincia de La Pampa, en cuanto a envergadura, si se quiere. Es de interés para este trabajo el acuífero Toay Santa Rosa Anguil Catriló, que no sé si se lleva a ver con el cursor, es este que está aquí. Nos encontramos en el margen más occidental del mismo. Este se encuentra compuesto por una serie de lentes discontinuas entre sí, en particular dentro de la lente 1 en este caso, y este se encuentra contenido dentro de lo que es la formación Cerro Azul. La misma posee un hidropollo, que es una capa arcillosa que se encuentra a una profundidad de entre 50 y 90 metros de profundidad de acuerdo al sector. Posee un espesor variable, cercano a los 10 metros, y es de importancia porque por encima de esta se encuentran las aguas de menor salinidad y por debajo la salinidad incrementa. Camilite Mariño, en su trabajo 2014, indicaron o realizaron un estudio químico del agua, en donde determinaron que el contenido, o que bien la caracterizaron como bicarbonatada sódica poco evolucionada, y en otro estudio determinaron que era apta para el consumo humano. En cuanto a lo que es el marco urbanístico, también Camilite y Mariño realizaron una documentación del área. Ellos trabajaron sobre 4 zonas testigo, que denominaron zona testigo 1, 2, 3 y 4. Es de interés para este trabajo la zona 3 y la zona 4, en donde la imagen que se presenta se puede observar, por un lado, la cantidad o el número de viviendas que poseían para el periodo o para el año 2003 y cómo éstas experimentaron un aumento exponencial hacia el año 2013. También discriminaron entre casas con pileta y sin pileta.
No solo identificaron un aumento en el número de viviendas para dicho periodo, sino que también identificaron un cambio en el comportamiento habitacional, pasando de viviendas de fin de semana a viviendas permanentes. Por otra parte, identificaron que el abastecimiento de agua es a partir de perforaciones domiciliarias, que la disposición de efluentes se realiza a partir de un sistema de cámaras sépticas y pozos negros, y según un trabajo de Echeverría del año 2011, para ese momento no se habían detectado un deterioro en la calidad del agua a partir del estudio del bionitrato, pero sí llamaba a que se realicen estudios frecuentes al respecto. En estos trabajos de 2014, de Camilito y Mariño, se presenta también un cálculo o una estimación de consumo por domicilio. Esta estimación se calculó a partir de una familia tipo de 4 personas, las cuales poseen, teóricamente, un terreno de 1000 metros cuadrados y que poseen pileta. Entonces, a partir de estos cálculos, se estimó que el consumo de agua en metros cúbicos anuales sería de 547, de los cuales 259,5 volverían al sistema y 287 se pierden, es decir, que genera un déficit. Ellos tomaron estimaciones de otros autores, aproximadas de 50 milímetros al año para la recarga de la zona, y a partir de dicha estimación, si consideramos que esta recarga de 50 milímetros se distribuye de manera homogénea a lo largo de una hectárea, tenemos que el valor de la recarga en metros cúbicos por hectárea sería de 500 metros cúbicos. Si consideramos que cada casa consume 287 metros cúbicos, no se deberían construir más de 2 casas por hectárea. Ya para el año 2013, los autores consideraban que la demanda de interés ya superaba la recarga. Con respecto a este trabajo, la metodología consistió principalmente en lo que es la recopilación de información en la primera instancia, donde se realizaron mediciones fretimétricas desde el día 1 de octubre del año 2011 hasta finales de 2021, si bien los datos siguen hasta la actualidad, de interés para este trabajo hasta el 2021. También se solicitaron datos al Servicio Meteorológico Nacional, que tiene su estación en el aeropuerto de Santa Rosa, que si bien no se encuentra dentro del departamento de Toay, por la cercanía se consideró que iba a representar fielmente las condiciones del área. Dichos datos se procesaron con el software Microsoft Excel, se realizó un tratamiento estadístico, se realizaron mapas a partir del uso de imágenes satelitales de Google Earth, las cuales fueron procesadas por QGIS, y se hicieron 2 cálculos de evapotranspiración, uno con la metodología de Penman-Montate, con ET0 Calculator, y otro con el método de Thorweight. En este trabajo se va a presentar únicamente la metodología de Thorweight, ya que los valores de ET0 Calculator no representaron las condiciones del área. Y algo similar pasó con el cálculo de recarga, en donde se utilizaron 2 balances, el Val Short y el Visual Balance, obteniendo mejores resultados en Visual Balance, que es el que se va a presentar en las siguientes diapositivas. Los resultados se presentan en términos de precipitación, temperatura, nivel freático, evapotranspiración y crecimiento demográfico. En cuanto a la precipitación anual media, el promedio para todo el periodo 2010-2021 es de 769 milímetros, que supera la media histórica planteada con anterioridad de 622 milímetros para el periodo 1921-2020. También se destaca que el año 2017 posee un valor de precipitaciones bastante más elevado que la media, llegando a sobrepasar los 1100 milímetros, y se puede observar cómo tenemos 3 años consecutivos, 2018, 2019, 2020, en donde se encuentran muy por debajo de la media. También, si se hace un análisis mensual, se puede identificar una marcada tendencia estacional, con mínimos en invierno y máximos en verano. Y el siguiente es un gráfico de frecuencia de magnitud de la lluvia, donde se utilizaron únicamente aquellos días que poseían una precipitación de al menos 0,1 milímetros. Es decir, que el 100% de los datos presentados en esta tabla son mayores a 0,1 milímetros. Estos días representan aproximadamente el 20% de la totalidad del ciclo. De estos días en los que se produce una mínima precipitación, el 50% de las oportunidades no se sobrepasa los 10 milímetros. En el 15% de las oportunidades se llega a los 20 milímetros. Solamente en 16 ocasiones se superaron los 60 milímetros y únicamente en 2 ocasiones
se llegó a sobrepasar los 100 milímetros de precipitación diarias. Este estudio es importante porque las precipitaciones más abundantes son las que tienen más probabilidades de provocar una recarga del acuífero, si bien hay que tener otros parámetros en cuenta como el estado de humedad del suelo, la intensidad de las mismas, la cantidad de días consecutivos en el que se produzcan, pero es de interés. La temperatura anual media para todo el ciclo es de 15,9 grados centígrados. No se puede observar una gran variación interanual, pero sí se observa un valor mínimo en 2016 que tiene una media de 15,3 grados centígrados. Bien, en cuanto a la variación del nivel freático, este gráfico se construyó a partir de las mediciones que se realizaron en el pozo de control. Dicho pozo se encontraba a una altura, una cota topográfica de 188 metros sobre el nivel del mar, y el primer valor corresponde al día 1 de octubre del año 2011, que presenta un valor de 170,37 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que se encontraría a una profundidad aproximada de unos 17 metros y medio aproximadamente. Se pueden identificar 4 periodos en función del comportamiento de la curva. Un primer periodo que se considera al acuífero como en estado natural, que se identifica producto de que tienen una curva ligeramente negativa, asintótica, hacia la cota de 168,5 metros, la cual se interpreta que es producto de que la zona ya estaba siendo explotada, como se documentó en el trabajo de Camilleri Marino, que es la que termina generando esta curva decreciente que tiende a equilibrarse hacia esa cota de 168,5. Luego de esto, se puede observar un importante quiebre negativo de la curva a inicios del año 2016. El mismo se debe a que se empezaron a construir casas en los alrededores del pozo de medición. Ya se puede identificar que durante el periodo estival es donde se produce este máximo quiebra, que tiende a recuperarse para el periodo invernal, pero que luego vuelve a sufrir una recaída en el mismo periodo estival. Inmediatamente después se identifica una recuperación del nivel freático de poco más de 3 metros. La misma se debe a las abundantes precipitaciones sufridas en la localidad durante el mes de marzo, particularmente en marzo y abril del año 2017, en donde en solo 3 días de marzo se precipitaron más de 300 milímetros. Esto generó una recuperación muy importante del acuífero, la cual se extendió a parte del 2018. Involucró gran parte del 2017 y parte del 2018. Luego de este periodo se evidencia una clara tendencia negativa, producto de que durante todo este ciclo han ido en aumento las construcciones domiciliarias y con eso también el aumento del consumo de agua, lo cual se ve evidenciado por una gran pendiente negativa que se da fundamentalmente durante el periodo estival. Estas pequeñas mesetas, si se llega a ver, corresponden, por ejemplo, al 1 de mayo de 2019 y termina aproximadamente en septiembre, para luego volver a tener una tendencia negativa hasta aproximadamente febrero o marzo. Perdón. En sí, si se puede observar la línea de tendencia, se evidencia un claro sistema en desequilibrio con un consumo que supera claramente a la recarga. Este cálculo de evapotranspiración fue el que se llevó a cabo a partir de la metodología de Thorwey, en donde se puede observar que la media anual es de 844 milímetros, un poco más elevada que la planteada por Cano en su trabajo de 800. Y si bien en este gráfico no se ve, se puede observar que los mayores valores de evapotranspiración se dan durante la primavera y el verano, y se destaca como mínimo de evapotranspiración al año 2016, que es aquel que tenía una media menor de temperatura. En cuanto al crecimiento demográfico, el departamento Toay, según el censo del año 2010 y el censo del año 2022, ha sido el departamento que más ha crecido en la provincia de La Pampa. La población creció aproximadamente 12.000 habitantes a poco más de 18.000 habitantes, lo que representa un aumento del 45% poblacional. Bueno, en realidad la metodología que se llevó a cabo en el trabajo
fue realizar un conteo del número de casas a partir del uso de imágenes satelitales. Dicho conteo se llevó a cabo para el año 2011 y para el año 2021, en donde a grandes rasgos se puede decir que para el año 2011 el número de casas en la zona de estudio, en parte de lo que representa el barrio Logoché, era de 461 casas, las cuales para el año 2021 aumentaron en un más de un 80%, llegando a 833. Este mapa que se ve corresponde al año 2011, en donde no solo se puede ver el número de casas con y sin pileta, que están representadas con puntos de diferente color, sino que también se puede observar las zonas, testigo de Camilete y Mariño, y el punto de control. Para el año 2011, el punto de control no tenía casas en los alrededores, como se llega a apreciar, pero ya para el año 2022 se había construido una serie de casas en los alrededores que son los que luego terminan generando ese primer quiebre. También, a partir de esta estimación del número de casas, se pudo identificar que no solo se había experimentado un aumento del 80% en cuanto al número de viviendas, sino que el porcentaje de casas completas también aumentó, pasando del 53% en el 2011 a poco más de 74% en el año 2021, lo que representa más de 7 de cada 10 casas con pileta en el barrio. Este esquema reduce o simplifica la información proporcionada por esos dos mapas anteriores, en donde se dividió a la zona de estudio en 4 zonas. La zona categorizada como zona 1, 2, 3 y 4. Cada zona tiene un área particular y un número de casas con y sin pileta para el año 2011 y un número de casas con y sin pileta para el año 2021. Entonces, siguiendo con la metodología de Camilete y Mariño, lo que se hizo para estimar un consumo aproximado por zona fue multiplicar, en el caso de la zona 1, las 95 casas que no poseían pileta por 259,5, que es una unidad que está en metros cúbicos, que proviene de que no se consideró para este valor el uso recreativo. Al no tener piletas, el 259 surge de la sumatoria de 21,9 más 237,6, que indica este valor. A esto se le sumó las 96 casas con pileta, que también tenía la zona, por 287, es decir, por la totalidad del déficit que generaban. Lo que indica que para la zona 1, en el año 2011, el consumo sería de 52.252 metros cúbicos, aproximadamente. Si se hace este mismo estudio, pero para el año 2021, teniendo en cuenta que el número de casas pasó de 95 a 99 y que el número de casas con pileta pasó de 96 a 248, tenemos que el consumo no solo que se superó en un más o menos casi un 100%, sino que representa un consumo de más de 40.000 metros cúbicos en solo 10 años. Si se hace el mismo análisis para la zona 2, 3 y 4, tenemos que la zona 2 también experimentó un crecimiento en cuanto al consumo de casi el 100%, y que la zona 3 fue que experimentó el mayor consumo, o mayor aumento en el consumo, superando el 140% en únicamente 10 años, pasando de 14.800 metros cúbicos a 35.800 metros cúbicos. Por su parte, la zona 4 ya estaba poblada para el año 2011, entonces el aumento en el consumo no fue tan importante. Entonces, el siguiente análisis que se puede hacer es este. Tenemos que la zona 1 tiene un área de 1 km² y sabíamos que el consumo aproximado de dicha zona era 97.000 metros cúbicos. Entonces, la pregunta que se desprende es, ¿cuánta recarga es necesaria para satisfacer esta demanda en dicha zona? Es decir, ¿cuánto se tendría que producir de recarga en la zona 1, siendo o teniendo en cuenta que ésta se distribuya de manera homogénea en la zona para tener un equilibrio hídrico? La respuesta, según los cálculos, para la zona 1 es 97 milímetros. Para la zona 2, que también tiene un área de 1 km², es 74 milímetros, producto de que tiene menos cantidad de domicilios, fundamentalmente. Pero para el caso de la zona 3 y zona 4, que son áreas de menor área,
y que se encuentran más densamente pobladas, tenemos que la recarga debería ser de 120 milímetros o de 127 milímetros en el caso de la zona 4 para mantener este equilibrio. Entonces, si nos basamos en estimaciones previas de otros autores que variaban en valores cercanos a 50 milímetros, esto nos indica que estamos en un claro desequilibrio. Bien, para la estimación y análisis de la recarga, en este trabajo se obtuvieron mejores resultados con Visual Balance. Este programa evalúa de forma secuencial los parámetros fundamentales para el balance. También obtiene los valores diarios de los niveles piezométricos, con los cuales construye una curva teórica, una curva que realiza el programa, que en caso de tener una curva propia, como es la que teníamos nosotros, producto de las mediciones, las mismas se pueden comparar y analizar el comportamiento teórico y el real. Por otra parte, también el programa brinda caudales de descarga, también el valor de recarga y cálculos como la evapotranspiración real. Una característica importante que tiene el programa es que no contempla el consumo humano. Por ende, realiza una sobreestimación, si se quiere, del balance real, porque no está contemplando una salida de agua. En la tabla de la derecha se pueden observar los valores que fueron introducidos en el programa, junto con los datos climáticos presentados anteriormente. A partir de trabajos anteriores, como el de Bonafina 2021 y de un ajuste realizado a un segmento de la curva, se obtuvieron la mayoría de los parámetros. También hay que aclarar que el cálculo de evapotranspiración potencial se llevó a cabo con la metodología de Survey y se introdujo en el programa, ya que el programa también tiene la opción de hacerlo con su propia metodología. En este caso se utilizó los valores que fueron presentados anteriormente. Y también hay que recalcar que se omitió a lo que sería la intercepción por vegetación, a la recarga por exceso de riego, y por tratarse de una zona medanosa se consideró una escorrentía nula. Entonces, se llevaron a cabo 4 modelos. Como dije anteriormente, una característica importante que tenía el programa era que no contemplaba el consumo humano y por ende la curva que va a generar el programa va a tener una geometría bastante distinta, si se quiere, a la curva real, que es la que se está presentando en grande. Por otra parte, también había que realizar un ajuste de curva para obtener los parámetros fundamentales para el cálculo del balance. Dichos parámetros son los que se presentaban anteriormente en la tabla y son los que se mantienen estables para los 4 balances. Entonces, en este sentido, se realizó un balance para el año 2011-2015, con el objetivo de obtener estos parámetros, ya que era el periodo que, como nombré anteriormente, se consideraba que el acuífero tenía un comportamiento relativamente natural. Luego se hizo un balance para el año 2011-2021, en donde se obtiene el valor de recarga para todo el periodo, y la curva responde a lo que hubiese sucedido en caso de haberse mantenido los ritmos de descarga del año 2011-2015. También se realizaron 2 modelos para el año 2019-2021 con el objetivo de intentar cuantificar eh, el grado de consumo, si se quiere, o de importancia que tiene el bombeo en el comportamiento del acuífero. Entonces, este es el periodo correspondiente al año 2011-2015. Como se puede observar, tenemos un nivel calculado, que es la curva amarilla, la que es la curva que genera el programa, y tenemos una línea de puntos azules, que son los valores que fueron tomados en las mediciones del pozo real. También hay unas líneas de color verde que representan los niveles óptimos. Entonces, en este caso lo que se intentó hacer es obtener el máximo ajuste posible entre los niveles calculados por el programa y los reales. Este ajuste se logró con un error cuadrático medio de 0,174, si se quiere, versus un error cuadrático óptimo de 0,155. Se tomó como valor inicial 171 metros sobre el nivel del mar, producto de que el primer valor, correspondiente al 1 de octubre, era de 170,37, y el programa trabaja de enero a diciembre.
Entonces necesariamente había que introducir un valor para enero y de acuerdo con lo planteado por el programa, el mejor ajuste se lograba en este nivel. Por su parte, esta curva amarilla es la que luego se puede proyectar para los años posteriores y observar la importancia o el efecto que está causando la explotación en el comportamiento del acuífero. De este gráfico en particular es importante observar el caudal total de descarga, que es el caudal de descarga en estado natural, que se considera al menos para este periodo de 4 años. Y bueno, la recarga para para el periodo de 2011-2015 es de 47 milímetros. Entonces, entrando en lo que es ya el año 2011-2021. Este corresponde al periodo completo. Aquí se puede observar la curva de los niveles calculados por el programa y lo que sucede en la realidad. Entonces, también es necesario remarcar en este punto que la curva se encuentra únicamente ajustada al primer tramo. Entonces, es de esperarse que a partir desde el año 2016, cuando se empiece a evidenciar el consumo humano en el nivel freático, estas empiecen a despegar una de otras. Entonces, de aquí se pueden hacer dos análisis fundamentalmente. Como importante destacar el valor de recarga para todo el periodo, que se estimó en 57,51 milímetros. Y por otra parte, se puede observar la gran variación que tiene em, la curva real con respecto a la proyección. Básicamente, al final del ciclo, el modelo estimaba que el nivel debería estar cercano al 168,5 metros. Y en la realidad nos encontramos que se encuentra a una profundidad de 165 metros, casi 3,5 metros por debajo de lo que el programa estimaba que debería estar. Entonces, en este punto se llevaron a cabo dos modelos para el año 2019-2021. Uno, en donde no se realizó ningún tipo de ajuste, sería como una especie de zoom sobre el modelo anterior, en donde se pueden observar los valores de descarga que tendría únicamente para los últimos 3 años. Este periodo va desde, como dije, 2019 hasta finales de 2021. Acá se indica que la curva teórica planteada por el programa, si se hubiesen mantenido los ritmos de explotación del año 2015, tendría un valor de descarga aproximado de 68 milímetros. Hay que recordar que ya para el año 2011-2015 el acuífero estaba en explotación, es decir, que ya el programa lo contempla en cierta manera, y que para el periodo, bueno, en realidad, en este punto, el programa calculó la línea amarilla, pero lo que en realidad está pasando es la línea punteada. Entonces, la idea era obtener un valor de descarga para la línea real. De esta manera, y a partir del ajuste realizado en la curva, como se puede ver en esta imagen, se obtuvo que el valor de descarga real, el que está pasando, o el que estaba pasando para el año o el periodo 2019-2021, es de 1090 milímetros, lo que representa una diferencia de más de 1023 milímetros con respecto a la estimación realizada por el programa. Esta diferencia de más de 1000 milímetros es la que se le adjudica fundamentalmente a los factores externos, como puede ser el consumo humano, y que evidencia aproximadamente un descenso anual de más de 1 metro en el nivel freático para por lo menos estos últimos 3 años. Ya entrando en las conclusiones, tenemos que la recarga para todo el periodo, como se ve en el gráfico presentado anteriormente también, es de 57,51 milímetros. Esta supera las estimaciones previas realizadas por otros autores para otro momento de 50 milímetros anuales. Posiblemente este aumento en la recarga se deba a que las precipitaciones también han ido en aumento en el último tiempo. En cuanto al descenso a nivel freático, se puede observar que durante todo el ciclo se produce un descenso de aproximadamente 6 metros. Este descenso se produce incluso durante los meses de mayor recarga, mientras que se estabiliza en los meses de menor recarga, lo que en cierta manera está evidenciando el grado de impacto que está teniendo también el consumo en el comportamiento. La cuantificación del uso del agua se llevó a cabo fundamentalmente con los últimos dos modelos, en donde se
podía observar la gran diferencia que había entre el caudal estimado por el programa y el caudal que está sucediendo en la actualidad. Esta diferencia de más de 1000 milímetros estaría representando que la tasa de bombeo no sería sostenible en el tiempo y que estaría causando un descenso aproximado de 1 metro anual. En cuanto a los eventos relevantes para el comportamiento del acuífero, tenemos tres. En una primera instancia, el emplazamiento de nuevas construcciones durante el periodo 2016, que genera ese primer quiebre abrupto. Por otra parte, las elevadas precipitaciones del año 2017, que tuvieron efecto también en parte del 2018, que permitieron la recuperación de más de 3 metros del nivel freático. Y por último, la clara tendencia negativa que se produce en los últimos tres años y medio, que es producto fundamentalmente del consumo humano. Como consecuencias, tenemos que estas pueden ser tanto de índole ambiental como socioeconómicas, y que fundamentalmente el descenso del nivel freático estaría impactando sobre la disponibilidad de agua potable. También en este trabajo se pone de manifiesto la importancia crucial de la planificación urbana sostenible y la gestión eficiente del recurso hídrico para asegurar un crecimiento a largo plazo y garantizar el bienestar de la población actual y futura.